Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con muchísima energía para lo que tenemos preparado para ustedes en este vídeo. Como siempre, es un placer enorme tenerlos por aquí en nuestro canal. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y talentosas, Demet Özdemir. Seguramente la conocen por sus papeles en telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo, como Erkenci Pájaro Soñador, o Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino. Pues bien, la noticia que les traigo hoy es cuanto menos impactante. Demet Özdemir, conocida por su sonrisa radiante y su energía contagiosa, ha revelado entre lágrimas un drama familiar que ha sacudido los cimientos de su vida. Sí, así como lo escuchan. Una historia que hasta ahora había permanecido oculta tras la cortina del estrellato, pero que finalmente ha salido a la luz. Antes de que nos sumerjamos de lleno en los detalles, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos. Recuerden que su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Hace unos días Demet Özdemir concedió una entrevista a una revista turca muy prestigiosa, Hayat Ağaç, Árbol de la Vida, conocida por su enfoque en historias humanas y perfiles profundos. Lo que comenzó como una charla sobre su trayectoria profesional, sus proyectos futuros y su vida personal, pronto se transformó en una confesión desgarradora. La actriz, con la voz entrecortada y los ojos inundados en lágrimas, reveló que ha estado lidiando con un drama familiar que la ha marcado profundamente desde su infancia. La entrevista, que inicialmente se centró en el lanzamiento de su nueva serie y su creciente popularidad internacional, tomó un giro inesperado cuando la periodista, con tacto y sensibilidad, le preguntó sobre sus recuerdos de la infancia. Según relató Demet, sus padres se separaron cuando ella era muy joven, apenas tenía 7 años. Una separación que, como suele ocurrir en estos casos, estuvo cargada de tensión y dolor. Los detalles de la separación, según reveló, fueron producto de años de incompatibilidad y diferencias irreconciliables entre sus padres. El hogar, que alguna vez fue un refugio, se convirtió en un campo de batalla silencioso, lleno de reproches y resentimientos. Demet y sus hermanos, pequeños e inocentes, fueron testigos de este deterioro, sintiendo la angustia de un hogar que se desmoronaba. Sin embargo, lo que realmente ha atormentado a Demet durante años es la relación distante y conflictiva que ha mantenido con su padre. Una relación marcada por la incomprensión, los reproches y la falta de comunicación. Un muro invisible pero palpable se levantó entre ellos, impidiendo cualquier intento de conexión genuina. La actriz confesó que, a pesar de haber intentado en numerosas ocasiones acercarse a su padre, nunca logró establecer una conexión real y significativa. Recordó con tristeza los esfuerzos que realizó durante su adolescencia, tratando de encontrar puntos en común, buscando actividades que pudieran compartir. Sin embargo, cada intento terminaba en frustración, ya que su padre siempre parecía distante e ausente, atrapado en sus propios pensamientos y preocupaciones. Según Demet, su padre siempre ha sido un hombre distante, frío y poco expresivo. Alguien que, en su opinión, nunca supo demostrarle amor y cariño. Una ausencia emocional que ha dejado una profunda herida en su corazón. La falta de un abrazo, de una palabra de aliento, de un simple gesto de afecto, se convirtieron en recuerdos dolorosos que la acompañaron a lo largo de su vida. Demet relató que durante su infancia y adolescencia, sintió una gran necesidad de la aprobación y el reconocimiento de su padre. Deseaba desesperadamente que él viera su potencial, que valorara sus logros, que la aceptara tal como era. Anhelaba escuchar un «estoy orgulloso de ti» o un simple «te quiero». Sin embargo, esas palabras nunca llegaron. En su lugar, Demet recibió críticas, reproches y comparaciones con otros miembros de la familia, especialmente con su hermana mayor, que siempre pareció ser la favorita de su padre. Un trato que inevitablemente minó su autoestima y su confianza en sí misma. Sentía que nunca era suficiente, que siempre fallaba en cumplir las expectativas de su padre, lo que la llevó a dudar de sus propias capacidades y a desarrollar un profundo sentimiento de inseguridad. La actriz también reveló que durante años se sintió culpable por la separación de sus padres. Una culpa que, aunque irracional, la acompañó durante mucho tiempo. Demet creía que, de alguna manera, ella era responsable del sufrimiento de su familia.
Quizás pensaba si hubiera sido una hija mejor, si hubiera sido más obediente, si hubiera logrado mantener la paz en el hogar, sus padres no se habrían separado. Una creencia que por supuesto no era cierta, pero que la atormentaba constantemente. Esta culpa la llevó a asumir responsabilidades que no le correspondían, a tratar de complacer a todos a su alrededor, a anteponer las necesidades de los demás a las suyas propias, lo que la agotó emocionalmente y la impidió vivir plenamente su propia vida. En la entrevista, Demet admitió que a pesar del dolor y la frustración, nunca ha dejado de amar a su padre. Un amor que, según ella, es incondicional y eterno. A pesar de todo, sigue siendo su padre, la figura paterna que siempre anheló tener, el hombre al que admira y respeta, a pesar de sus defectos. Sin embargo, también reconoció que le resulta muy difícil perdonar la falta de afecto y apoyo que recibió de él durante su infancia y adolescencia. Perdonar, explicó, no significa olvidar, sino aceptar el pasado y seguir adelante, aunque las cicatrices sigan presentes. La dificultad radica en la profunda herida que la falta de amor paterno dejó en su alma, una herida que aún hoy le causa dolor y sufrimiento. La actriz explicó que a lo largo de los años ha intentado comprender la actitud de su padre. Ha tratado de ponerse en su lugar y entender las razones que lo llevaron a comportarse de esa manera. Ha indagado en su historia personal, en sus propias experiencias y traumas, buscando una explicación que le permita entender su comportamiento. Sin embargo, hasta ahora, no ha logrado encontrar una explicación satisfactoria. Ha considerado la posibilidad de que su padre haya sido víctima de su propia educación, de una cultura que promueve la rigidez y la falta de expresión emocional. También ha pensado que quizás su padre simplemente no sabía cómo demostrar amor, que no tenía las herramientas emocionales necesarias para conectar con sus hijos. Demet también habló sobre el impacto que este drama familiar ha tenido en su vida personal y profesional. La actriz confesó que durante mucho tiempo tuvo dificultades para confiar en los demás y establecer relaciones duraderas. El miedo a ser abandonada o rechazada la paralizaba y le impedía abrirse por completo a las personas. Este miedo se manifestaba en sus relaciones románticas, donde tendía a ser celosa, posesiva y controladora, temiendo constantemente que su pareja la abandonara. También afectó sus relaciones de amistad, donde se mostraba reservada y distante, evitando mostrar su verdadera vulnerabilidad. Además, Demet reconoció que su baja autoestima y su falta de confianza en sí misma la afectaron en su carrera como actriz. En ocasiones dudaba de su talento y se sentía insegura a la hora de interpretar ciertos papeles. Pensaba que no era lo suficientemente buena, que no merecía el éxito que estaba obteniendo, que en cualquier momento la descubrirían como un fraude. Sin embargo, gracias al apoyo de sus amigos, familiares y profesionales de la salud mental, logró superar sus miedos y alcanzar el éxito que hoy disfruta. La terapia, según reveló, fue fundamental para comprender sus emociones, para procesar sus traumas y para desarrollar herramientas que le permitieran afrontar sus inseguridades. La revelación de Demet Özdemir ha generado una gran conmoción en Turquía y en el mundo entero. Sus fans y seguidores han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y cariño. Han utilizado hashtags como #Demet Özdemir Seninleyiz, Demet Özdemir estamos contigo, y Demet Özdemir Buklukadin, Demet Özdemir mujer fuerte, para expresar su admiración y solidaridad. Muchos han elogiado su valentía por compartir su historia y han destacado su honestidad y transparencia. Algunos expertos en psicología y relaciones familiares también han analizado la situación de Demet Özdemir. Han coincidido en que la falta de afecto y apoyo por parte de los padres puede tener consecuencias devastadoras en la vida de los hijos. Han destacado la importancia de la comunicación, el cariño y el respeto en las relaciones familiares. Han enfatizado que el amor paterno es fundamental para el desarrollo de una autoestima saludable, para la construcción de una identidad sólida y para la capacidad de establecer relaciones interpersonales satisfactorias. La historia de Demet Özdemir nos recuerda que detrás de la fachada de la fama y el éxito, también hay personas que sufren y luchan por superar sus problemas personales. Nos enseña que nadie está exento de dolor y que todos tenemos derecho a sentirnos vulnerables y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Nos muestra que la fama no es un escudo contra el sufrimiento y que incluso las personas más exitosas pueden tener heridas emocionales profundas. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de las relaciones familiares y el impacto que tienen en nuestra vida. Nos recuerda que el amor, el cariño y el apoyo son fundamentales para el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada. Nos anima a cultivar relaciones familiares basadas en el respeto, la comprensión y la empatía,
creando un ambiente de seguridad y confianza donde cada miembro se sienta valorado y amado. En definitiva, la confesión de Demet Özdemir es un testimonio conmovedor y valiente que nos invita a ser más empáticos, compasivos y comprensivos con los demás. Nos recuerda que todos estamos unidos por la experiencia humana y que, juntos, podemos superar cualquier obstáculo. Nos inspira a ser más honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras vulnerabilidades y a buscar ayuda cuando la necesitamos. Y ahora, después de haber escuchado esta historia tan impactante, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Se imaginaban que Demet Özdemir estaba lidiando con este drama familiar? ¿Qué les parece su valentía al compartir su historia? ¿Han vivido alguna experiencia similar en sus propias vidas? Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo. Me encantaría leer sus opiniones y compartir sus experiencias. Recuerden que este es un espacio seguro y respetuoso donde podemos expresar nuestros sentimientos y apoyarnos mutuamente. Quiero saber qué les ha resonado de la historia de Demet, qué aprendizajes han obtenido y cómo creen que esta historia puede inspirar a otros. Para recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, Demet Özdemir, la reconocida actriz turca, ha revelado un drama familiar que la ha marcado profundamente desde su infancia, una relación distante y conflictiva con su padre. Esta confesión ha generado una gran conmoción y ha puesto de manifiesto la importancia del amor, el cariño y el apoyo en las relaciones familiares. Hemos visto cómo esta experiencia ha afectado su vida personal y profesional, y cómo ha logrado superarlo gracias al apoyo de sus seres queridos y profesionales. Hemos analizado la importancia del perdón, de la comprensión y de la búsqueda de ayuda profesional para superar traumas familiares. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Recuerden que nuestro objetivo es compartir contenido de calidad que les inspire, les entretenga y les haga reflexionar. Los invito a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Tal vez su historia pueda ayudar a alguien que esté pasando por una situación similar. No olviden darle like si les gustó y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo gigante y les deseo lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. No olviden dejar sus comentarios, darle like y suscribirse. Hasta la próxima.